Y vamos a pasar a la palabra de Dios y esto se llama la gracia, favor inmerecido. Entonces, acuérdate de tener tu Biblia lista por si algún versículo no sale en pantalla, tú lo tengas ahí, ¿verdad? Fíjate que Juan 1:16, esto de la gracia, y quiero tocar 7 puntos importantes. Esto de la gracia es súper importante para los hijos de Dios, porque la gracia es lo que nos bendice y es lo que nos abre puertas, y la gracia, simplemente por gracia somos salvos. ¿Y de quién tomamos esa gracia? ¿De quién se derrama esa gracia? Pues de Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. De Él se derrama toda gracia. Y quiero que veas lo que dice Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces fíjate qué importante, que de Jesús es de quien se derrama esta gracia súper abundante. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Amén, amén. Y dice que la ley vino por medio de Moisés, ¿verdad? Fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces hoy es un tiempo en donde tú y yo nos tenemos que agarrar con todo de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí tomamos gracia sobre gracia, de ahí se derrama. Acuérdate que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y no podemos desconectarnos, porque si nos desconectamos empieza a dejar de fluir, y queremos que esa gracia fluya constantemente, en todo tiempo y en todo momento. Es como si yo ahorita le jalo al cable que está aquí, bueno, va a dejar de fluir la electricidad y ya no me vas a poder oír. Lo mismo pasa si nos desconectamos de la vid verdadera. Deja de fluir esa gracia, ese gozo, esa alegría, las bendiciones. Así que no nos podemos desconectar ni un segundo de Jesucristo. Entonces tenemos que agarrarnos con todo de Él, ¿verdad? Y 2 Corintios 9:8, fíjate lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, en vosotros toda gracia, a fin, fíjate, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate cómo la gracia de Dios es abundante. Y dice la palabra en Lucas 2:52, ¿verdad? Que te va a aparecer en pantalla. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjate que es muy importante que dice, primeramente para con Dios y luego para con los hombres. Entonces, una de las cosas que quiere hoy Jesús es que tú crezcas en gracia, como Él lo hizo o lo hacía en ese tiempo cuando era joven, ¿verdad? Cuando era chico, dice que Él se fortalecía en su espíritu y que crecía en sabiduría y en estatura. Bueno, los que ya somos grandes a lo mejor ya no vamos a crecer en estatura, ¿verdad? Pero sí podemos crecer en sabiduría y en gracia. Y es lo que quiere el Señor para ti, para mí hoy, que se derrame esta gracia, ¿verdad? Superabundante, ¿verdad? Para que las bendiciones se derramen. Déjame decirte que hoy hay una gracia especial que se está derramando sobre tu vida y sobre mi vida. Esa gracia especial, esa unción especial que te abre puertas, que derrama bendición, que te hace tierra deseable, que guarda tus finanzas, tu economía, ¿verdad? Esa gracia especial de nuestro Señor Jesucristo es abundante y se está derramando para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, Él quiere que hoy crezcamos en esta gracia, porque las bendiciones van a seguir. Antes de que toques esa puerta, la manija, la puerta se va a abrir, porque Dios te está abriendo puertas en este tiempo de bendición. Así que el poder de la gracia de Dios es infinito, déjame decirte. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Dice, acuérdate que el título es gracia, favor inmerecido. No nos lo merecemos, pero Dios nos los da. Porque fíjate que la gracia es incosteable, no se puede costear. Por eso Dios la regala.
Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y la gracia se derrama, ¿verdad? Y es gratis, no tiene precio. ¿Por qué? Porque es tan cara que nadie la podría pagar, ni siquiera los más millonarios, ni siquiera juntándose varios. ¿Por qué? Porque costó la sangre de Jesús y eso no tiene precio. Entonces, y esa gracia está ahí para ti, para mí. Entonces es una gracia superabundante, gratuita, ¿verdad? Y cuando hablamos de la gracia nos estamos refiriendo a toda clase de bendiciones que Él nos concede. ¿Por qué? Porque Él le place, porque Él se goza bendiciendo a sus hijos, como tú te gozas bendiciendo a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Él se goza de la misma manera. Entonces hay una gracia especial que se va a derramar sobre tu vida, ¿verdad? Y especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados, porque todo empieza por ahí. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Ahí va a salir en pantalla. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate, ¿cómo muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjate cómo desde ahí empieza la gracia. Esa gracia abundante. ¿Cómo empieza? Por perdonar nuestros pecados. Entonces, fíjate qué importancia. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros, que es la salvación y el perdón de pecados. La gracia es lo que hace eso, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo, lo que más amaba, el unigénito, enviar a su Hijo para que hoy, si tú y yo creemos como hemos creído, ¿verdad? Tengamos salvación y vida eterna y el perdón de pecados. Amén, amén. Entonces fíjate qué importante. Ninguno lo merecía, pero Dios nos los está regalando en este momento, o ya nos lo regaló hace mucho, ¿verdad? Por eso estamos hoy aquí. Pero si tú todavía no recibes a Jesús en tu corazón, hoy es el día para que le recibas, para que abras tu corazón, las puertas de tu corazón y le digas, Jesús, ven a mi vida y para que esa gracia superabundante se derrame sobre ti. Amén, amén. Entonces fíjate cómo el primer punto, por gracia somos salvos. Por la gracia lo primero que nos da es la salvación. Y quiero que vayas a Efesios 2, 8, 9 para que veas lo que dice ahí. Dice, porque por gracia sois salvos. Fíjate cómo la gracia nos da la salvación. Dice, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces dice, por gracia somos salvos. ¿Cuál es el conducto? La fe, para que podamos, o sea, el creer, para que podamos ser salvos. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Por eso hemos insistido también tanto en la fe, porque es el conducto, es lo que te lleva a creer y que esta gracia se derrame, ¿verdad? Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer, nada para ganar la salvación de nuestras almas. Ningún esfuerzo humano te va a poder dar la salvación, más que solamente por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solamente por esa gracia que Él derrama al aceptarle, al creer en Él, solamente por esta gracia somos salvos. Amén, amén. Entonces fíjate qué importante, ¿verdad? Nuestras almas son salvas. Dios es el único con poder para perdonarnos, acuérdate de esto, y quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Cómo? Enviando a Jesús, tomando gracia, tomando de su plenitud, gracia sobre gracia. Acuérdate de esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces fíjate cómo Él nos dio a su Hijo para que de Él tomemos esa gracia especial. Cómo envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al aceptarlo recibimos el regalo de vida eterna. Al aceptar a Jesús se derrama esa gracia
que perdona nuestros pecados y que nos da esa vida eterna, que nos da la salvación. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. El Señor, hoy tú, si no has hecho esta declaración de salvación, hazla hoy junto conmigo nuevamente. Dile: Espíritu Santo, toma las riendas de mi vida, entra a mi vida. Y es tan sencillo, y esa gracia se va a empezar a derramar. Punto número 2, nos permite acercarnos a Dios. Este es un punto muy importante, porque esto es lo que hace la gracia, nos abre las puertas, nos permite que podamos acercarnos a Dios. A veces vemos a Dios así como algo todopoderoso, como algo muy grande, y a veces pensamos que no nos podemos alcanzar, como que algo muy divino, muy santo, y que no nos podemos alcanzar. Déjame decir que no es cierto. La gracia hace esto, hace que nos podamos acercar. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjate cómo el trono es de gracia, no es de otra cosa, sino de gracia. Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Menciona 2 veces la gracia. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, así como tú te acercas a tu papá, así como tú te acercas a tu mamá, así como tus hijos se acercan a ti y te piden algo, te piden un consejo, o simplemente están ahí. Así, de esa manera te puedes acercar a Dios, porque Él está listo y está listo para recibirte, para abrazarte, para que te acerques confiadamente, sin ningún temor. Aun aunque Él conoce nuestros pecados, nuestros horrores, nuestras faltas, no importa. Él nos recibe con misericordia y con gracia. Él quiere que te acerques a Él. Es lo que más anhela. Dios es un Dios cercano, no está lejos, es cercano. El Espíritu Santo de Dios está contigo y conmigo 24 horas al día, en todo momento. Así que acércate confiadamente, habla con Él, dile lo que hay en tu corazón, porque la gracia es lo que hace, te da el favor de poderte acercar confiadamente y decir y platicar con Él todo lo que tú quieras. Tenemos esa clase de Dios. Amén, amén. Punto número 3, la gracia nos transforma. Qué importante es este punto. La gracia nos transforma. Tito 2, 11, 12. Fíjate lo que dice. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Otra vez me habla de la salvación. Dice: para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, fíjate lo que hace la gracia. Anteriormente, cuando vivíamos en una vida desordenada, en una vida llena de pecado, de desórdenes, ¿verdad? Lo que hace cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y se derrama esta gracia, lo que hace esta gracia es que te transforma en una nueva criatura, en una persona diferente. No solo trae salvación y el perdón, sino que nos transforma para que vivamos conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Que vivamos conforme a su voluntad. Romanos 12:2. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Fíjate, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, fíjate cómo la gracia nos transforma. ¿Y qué es lo que quiere Dios transformar? Quiere transformar todo nuestro ser, todo lo que somos. Quiere hacernos personas nuevas, totalmente. Dice: al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, solamente así se puede, por medio de esta transformación, se puede conocer cuál es la buena, agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, la gracia, lo que Dios quiere, ¿verdad? Es
es transformarnos en personas nuevas. Nos enseña a vivir una vida de piedad, de misericordia. Nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de su voluntad. Por eso dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino permitan que Dios los transforme. Tú tienes que permitir que Dios te haga una persona nueva. Yo tengo que permitir que Dios me haga una persona nueva. Fíjate, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que todo sea hecho nuevo en tu vida. Por eso tenemos que aprender a aprovechar esta pandemia, este tiempo, esta nueva normalidad, porque Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Fíjate cómo la gracia te transforma en una persona totalmente diferente. Tú puedes ver tu pasado, así como Job lo hacía y lo aborrecía y decía, no, ya no quiero nada de eso, porque la gracia me transformó y ahora soy una persona nueva, para la gloria de Dios. Entonces fíjate qué importante. Entonces la gracia hace eso. Punto número 4. Vamos rápido porque para no tardarnos mucho. La gracia es abundante y es para todos. Abundante y para todos. No, pastor, es que a mí no me tocó. No, es abundante y es para ti y es para mí y es para todos los que la quieran. Para que todos los que reciban a Jesús en su corazón, ahí se va a derramar, en ese corazón. Dice Romanos 5:15, fíjate lo que dice. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, para nada. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Fíjate que como no es poquita, es mucha, es abundante y está disponible para ti, para mí, para que caminemos en esa gracia, en esa plenitud, en esa gracia abundante. El pecado entró a través de Adán, como dice el versículo, y con esto vino la muerte física, lo sabemos. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados ahí. Él envió a Jesús y a través de Él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos, para que hoy podamos ser salvos, ¿ok? Para que hoy podamos ser salvos y tener vida eterna. Con Jesús la muerte fue vencida, así que hay una gracia superabundante. Fíjate, Juan 10:10, tú debes de saberte este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con tu vida y con mi vida? Estamos teniendo esa vida abundante de Jesús, aún a través de la pandemia, aún a través de la violencia, aún a través de la falta de trabajo, de desastres naturales como estos huracanes, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir y derramar una gracia súper abundante, que tengamos una vida abundante, aún en medio de todo esto que está sucediendo. Es lo que Dios quiere hacer, que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y es algo que está sucediendo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Hay una gracia abundante, ¿verdad? Por eso ha sido bendecido, por eso no nos hemos contagiado, por eso seguimos haciendo iglesia, por eso seguimos bendiciendo a otros, por eso seguimos dando despensas o ayudando, por eso seguimos evangelizando y llevando las buenas nuevas, porque hay una vida abundante que tú estás viviendo hoy, que yo la estoy viviendo hoy en el nombre de Jesús, aún a través de todo esto. Punto número 5. Somos justificados por medio de Cristo. Dice Romanos 3:23-24, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, realmente estábamos fritos, no teníamos nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Dice, pero por su gracia son justificados. Fíjate cómo la gracia justifica y quita.
Fíjate qué importante es, por eso te digo que no te desconectes de la vid verdadera que es Jesús, porque de Él tomamos gracia sobre gracia. Él es la plenitud de todo, Jesús. No te desconectes ni un segundo. Por su gracia son justificados gratuitamente, o sea, no nos cuesta nada más que creer en Jesús, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por nosotros mismos no merecemos nada, como ya lo hemos dicho, ni pudiéramos lograr nada. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos realmente pagar. Pero ¿qué hace Jesús cuando tú crees en Jesús y te tomas de Jesús y te tomas de esa gracia abundante de Jesús? Lo que hace es que no importa que haya habido pecado, no importa que haya habido una vida desordenada, porque hoy podemos vivir un bautismo de arrepentimiento, y entonces lo que hace la gracia es que nos justifica delante del enemigo, del pecado, de lo que sea, y entonces somos justos por creer en nuestro Señor Jesucristo y por vivir un bautismo de arrepentimiento. Se derrama esta gracia y somos justificados. Dios en su gracia, por su gran amor, nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús. Jesús ya lo hizo por ti, por mí. Ahora lo único que tienes que hacer es conectarte a la vida verdadera para que ese gozo, esa alegría, esa gracia se derrame sobre tu vida y las bendiciones te sigan y te alcancen. Amén, amén. Entonces, gloria a Dios. Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo pon tu fe en Jesús, solo cree en Él, decide caminar con Él para que empecemos a vivir dentro de sus propósitos. Juan 15:5 dice, fíjate lo que te he estado diciendo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces no me puedo desconectar de Jesús, porque lo que estamos logrando, el avance, este avance hacia la meta, hacia el propósito, es porque estamos en Jesús, y esto nos lleva a la bendición total. Así que no te desconectes de la vida verdadera, de ahí fluye la gracia, ¿verdad? Número 6, fíjate, esta me encanta y es tremenda. Nos faltan 2 nada más ya para terminar y que oremos. Le voy a dar un traguito a mi agua. Espero tengas tu cafecito ahí en casa. Fíjate, punto número 6. Despoja al enemigo y te lo entrega. Esta me encanta. Despoja al enemigo y te lo entrega. Éxodo 12, 35 al 36. Fíjate lo que sucedió aquí. Estamos hablando del tiempo de las plagas. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia, fíjate lo que dio Dios, gracia al pueblo de Dios, como nos la está dando a ti y a mí en este momento, en este tiempo. Dice, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, o sea, delante del hombre. Acuérdate que el primer versículo que vimos, los primeros, es que Jesucristo crecía en gracia para con Dios primeramente y para con los hombres. Entonces, Jesucristo, Dios, Jehová, aquí lo que hizo es que le dio al pueblo de Dios gracia con los egipcios. Y dice, y les dieron cuanto pedían. O sea, esto está tremendo. Fíjate lo que hace la gracia. Todo ese oro, toda esa plata, todos esos vestidos les fueron entregados. ¿Por qué? Por la gracia. Por eso te quiero decir hoy que tomes de Jesús gracia sobre gracia. Porque eso es lo que va a suceder hoy en día. Dice, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Fíjate lo que hace la gracia. O sea, está tremendo porque Dios toma de donde tenga que tomar para que tú seas bendecido. Fíjate qué Dios tan bueno.
Y el punto número 7 es parecido. La gracia te prospera y te hermosea. Fíjate cómo la gracia trae esa prosperidad. Quiero que vayas a Ruth 2, el versículo 2. Porque la gracia te prospera y te hermosea. Y con esto vamos a terminar. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces fíjate, lo que necesitaba Ruth era hallar gracia delante del hombre. Ella había sido una persona fiel, leal, había permanecido con su suegra, ¿verdad? Con Noemí. Y esa fidelidad, esa lealtad, esa permanencia hizo que se derramara una gracia abundante en Ruth. Y entonces Ruth le dice a su suegra, déjame ir, aunque soy extranjera, déjame ir a estos campos, permíteme que haya gracia. Y fíjate lo que sucede. El versículo 9 dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados. Aquí el dueño del campo le está hablando a Ruth. Fíjate lo que le está diciendo. Yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, la gracia la prosperó Ruth de estar en cero, sin nada en qué caerse muerta, como lo dicen por ahí vulgarmente. Sin tener nada, de repente la gracia la prospera y hace que de cero avance al 30, al 60 y hasta al 100 por uno, hasta casarse con el dueño de los campos. Fíjate qué tremendo lo que hace la gracia. Y el versículo 14 y el 15 y el 16, fíjate lo que dice. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Fíjate cómo ya el dueño del campo la invita a comer, a que beba, a que coma, a que se sacie. Dice, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. No nada más se sació, sino que le sobró. Fíjate lo que hace la gracia abundante de Jesús. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la arrependráis. O sea, el dueño del campo dijo, no me la molesten. ¿Sabes por qué? Porque halló gracia delante de sus ojos. Eso hace la gracia. ¿Y qué pasó? Que Ruth fue prosperada al 100 por uno después de estar en cero. Wow, esto me impresiona. ¿De dónde tomo esa gracia? ¿Qué hace esto? De Jesús, de su plenitud, gracia sobre gracia, de la vid verdadera. No me puedo desconectar un domingo. Oiga, pero una semana sabática. No te puedes desconectar ni un segundo de Jesús, y menos en estos tiempos. Nunca te desconectes de Jesús, porque de ahí mana la vida, de ahí surge la vida, de ahí viene la vida, de ahí viene esa gracia abundante. Entonces fíjate cómo la gracia prospera, y vamos a terminar con este versículo. Génesis 39 del 2 al 6, para que veas otro ejemplo de esto que está tremendo. Primero, Dios despoja al enemigo y te lo entrega. Qué tremendo. Y después esa gracia te prospera y te hermosea. Fíjate, 39:2 de Génesis. Dice, mas Jehová estaba con José. Fíjate cómo Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Acuérdate que lo habían vendido sus hermanos a un capitán egipcio. Bueno, a unos ladrones, y los ladrones lo vendieron a un capitán egipcio. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjate cómo ahí estaba la gracia. Aún con todos los problemas que pasó José, el soñador, ahí estaba la gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y todo prosperaba.
en sus manos. Dice, así halló José gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? Del capitán egipcio, de este Potifar, delante del hombre. Pero fíjate cómo primero la halla delante de Dios. Por eso dice que dice, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Y dice que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, porque primeramente es con Dios, y entonces Dios hace que tú halles gracia delante del hombre, y entonces se produce esta prosperidad y esta bendición. Entonces dice que él halló gracia en sus ojos y le servía. O sea, fíjate cómo la gracia, halló gracia. ¿Y qué hizo este capitán egipcio? Le entregó todo a José en sus manos. Eso es lo que hace la gracia, y eso es de lo que nos está hablando hoy el Señor. Todo lo que tenía, no algunas cosas, todo lo que tenía se lo entregó a José, porque halló gracia delante de sus ojos. Y Dios y José tenía una gracia superabundante con Dios. Por eso él fue prosperado. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Fíjate cómo lo hermoseó, pero lo mejor fue que le dio gracia delante del enemigo, o de este capitán, de este egipcio, y le entregó todo. Déjame decirte que así Dios te está dando una gracia especial delante del hombre, para que te entreguen todo, para que se abra esa puerta de trabajo, para que puedas abrir ese negocio, para que puedas tener tu sueldo al 100 por 1, para que se derramen bendiciones hasta que sobreabunden, para que tu economía se restablezca, para que eso es lo que va a hacer la gracia. Dios quiere derramar una gracia superabundante, ¿verdad? Y el punto final, fíjate que viene en Hechos 4:33, y quiero hacer hincapié con esto, y con esto termino. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjate cómo el llevar las buenas nuevas, el evangelizar, hizo que una gracia superabundante se derramaba sobre ellos, sobre los que llevaban las buenas nuevas. Así que es algo que no te puede faltar a ti y a mí. Hoy tenemos que llevar las buenas nuevas para que esa gracia abundante se derrame sobre tu vida y sobre mi vida. Hay gente esperándote a que le hables de Jesús, a que le digas que Jesús le ama, a que le digas que todo va a estar bien, que hay una esperanza, hay un mañana, hay gente esperándote. Entonces eso va a hacer que se derrame una gracia súper especial sobre tu vida. Así que el Señor quiere que hoy crezcas en gracia, en esta gracia abundante. Amén, amén. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así que no te sueltes de Jesús ni un segundo, porque la gracia va a ser todo esto y más. Hay mucho más, pero quise tocar 7 puntos nada más. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, ahí toma tu familia, en el nombre de Jesús, Padre, hoy declaramos esta gracia superabundante sobre la vida de cada persona que nos está viendo, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Hoy tomamos gracia sobre gracia, Señor, de la plenitud de Jesús, Señor. Gracias porque tú quieres que crezcamos en sabiduría y en gracia, Señor. Así que gracias, Padre, porque esto se está derramando sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos das gracias delante de ti primeramente y después delante del hombre. Gracias porque tú nos prosperas, nos hermoseas. Gracias porque tú despojas al enemigo y nos lo entregas a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias
porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Señor, que nuestra fe siga creciendo para que sea el conducto, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos justificados por medio de la gracia, que hoy podamos entrar confiadamente al trono de gracia y misericordia, que nos podamos acercar a ti todos los días de nuestra vida, cada segundo, Padre, en el nombre de Jesús. Así que gracias por esta gracia abundante que se derrama sobre toda tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Así que hay una gracia sobre tu vida. Te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida. Acuérdate que estamos trabajando y en espera de poder regresar a la iglesia presencial, pero todo a su debido tiempo, ¿verdad? Así que seguimos en línea, trabajando para que tú tengas alimento, te llenes, te sacies y aún más, y puedas llevar esas buenas nuevas y una gracia abundante se derrame. Así que estamos ahí trabajando y gloria a Dios por tu vida. Todos los ministerios de Comunidad Playa y Ribera están avanzando, están vivos, están ahí, escuela ministerial, células de alcance, los talleres, los domingos. Estamos ahorita en el encuentro de lanzamiento, que en un ratito más va a acabar. Todo el modelo de crecimiento está activo para que tú no te desconectes ni un segundo. Acuérdate, no te desconectes porque de ahí fluye la vida. Así que les amamos, les mandamos un abrazo a distancia. Nos vemos en los talleres de la semana, en las diferentes células, en los cafecitos. Les amamos, les extrañamos y pronto nos vemos. Un abrazo a distancia, les amamos.